del gobierno. Esta es la novedad de última hora. Sánchez va a comparecer para explicar lo que en estos momentos es despliegue militar sobre el terreno y en el que participa España. España está en labor defensiva en Chipre, porque se está bombardeando Chipre desde Irán. El presidente del gobierno va a comparecer el 25 de marzo. Esta es la fecha, Cristina Cañedo. Sí, es la fecha que acabamos de conocer, el 25 de marzo. Como ya habíamos explicado, sería después de ese Consejo Europeo que se va a celebrar el día 19 y estaba previsto que fuese a finales de mes, así que esa es la fecha en la que Sánchez va a explicar cuál es la postura del gobierno español en el conflicto de Oriente Medio y también en ese Consejo Europeo a nivel internacional. Y a esta hora la imagen en directo, esto es lo último que tenemos en lo político, esta en lo social, protesta ya y esto ya llega a la calle de agricultores, ganaderos que dicen con estos precios de combustible 1 y fertilizante 2, lo que pueden hacer es o dar la clavada al usuario o dar con sus huesos en la ruina. Esto es lo que están planteando a esta hora. Concentraciones, lo están viendo de fondo, frente a los depósitos estratégicos que guardan combustible en España, los depósitos de CLH. Esta protesta en marcha a esta hora. Pablo Collantes, esta es la situación y esta es la imagen en estos momentos. En un momento crítico para el sector tras la temporada de lluvias en el campo, Javier, claman hoy contra la subida de precios especulativa, dicen, por parte de las petroleras y el bloqueo directamente del suministro para aplicar todavía precios más altos. Los agricultores, en pie de guerra hasta ahora, aseguran que el aumento de los costes puede ser mortal para la cosecha. Estamos con Jesús Manuel, agricultor de Salamanca. ¿Cómo se está afectando la subida de los precios en esta última semana? Buenos días. Intuyo la pregunta porque la verdad es que no Le pregunto, ¿cómo le afecta la subida de los precios? ¿Cómo está siendo esta semana? Pues la semana de verdad ha sido de vértigo. Todos los agricultores, ahora mismo que empezó a salir el sol, aunque hemos tenido este episodio de Dana estos 2 días, cuando nos hemos lanzado a las tierras, porque llevamos 2 meses y pico de aguas, pues nos encontramos con esta subida espectacular del gasoil y de los fertilizantes, en un momento en el que el consumo de gasoil y de fertilizantes pues es máximo, es el punto donde más consumo tenemos Hoy arranca esta jornada de protestas hasta que pedís os den una solución. Hombre, entendemos que es que siempre somos moneda de cambio, la sociedad tiene que entender el hartazgo que tenemos nosotros, porque es que no hace falta que estornude cualquiera, o sea, nada más que estornuda cualquiera, ya están aplicándonos a nosotros las subidas y complicándonos la vida. Tenemos esta semana el gasoil, el lunes pasado estaba a menos de €1 y andamos ya con 1,30, 1,40 y hasta 1,50. Y una crecida que no sube, Javier, y por eso hoy el campo ya en pie de guerra, empieza esta protesta aquí en Valladolid. Estas son las 2 novedades en directo a esta hora y estas 2 las últimas horas. Sánchez, comparecencia pública para explicar el frente de guerra el próximo 25 de marzo. En la calle está la protesta ya. Los agricultores protestando contra los depósitos estratégicos y la subida del precio de carburantes, exigiendo medidas a un Consejo de Ministros que también comienza a esta hora. Todo esto es lo último en el frente doméstico, porque en el frente bélico reina la confusión. ¿Vamos al final de la guerra o no? Donald Trump ha comparecido esta noche para decir que estábamos cerca del final, pero al mismo tiempo para decir que va a aplastar Irán y que la ofensiva va a ir a más. Netanyahu le acaba de contradecir diciendo: esta guerra no ha hecho más que empezar. ¿Quién manda aquí? We're way ahead of schedule and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon, very soon. And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה.
Se incorporan a nuestra mesa de análisis nuestros analistas habituales, Chema Garrido, Federico García Quevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quevedo. García Lorca ibas a decir, está García bien. no, Quevedo así Y va a ser que no. Y quien nos acompaña a esta hora en el análisis técnico, como todos estos días, vamos al fin de la guerra o no, Alejandro López Canorea, Descifrando la Guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Vamos al fin de la guerra o no? Trump ha dicho esta madrugada, estamos cerca y vamos por delante del calendario. ¿Vamos al final de la guerra o no? Bueno, como en la política, en la guerra también hay que entender que hay que huir de la propaganda. Es decir, cada una de las partes va a decir lo que quiera. Trump va a intentar vender un éxito. Probablemente el modus operandi de Trump ya lo conozcamos bien. Ellos van a decir que han conseguido sus objetivos, que en el momento en el que ya no les sea sostenible políticamente decidirán marcharse y que pues con el asesinato del ayatolá o que con el haber diezmado gran parte de las capacidades navales, de lanzar misiles, en general de la cúpula militar de Irán, han conseguido ciertos éxitos, igual que vendió el año pasado con el programa nuclear y después se supo que era mentira. Entonces, él está diciendo eso porque está señalando que quiere terminar el conflicto, pero lo que nos está sorprendiendo quizá, no sé si a todos, pero desde luego a muchos, es que es Irán el que está diciendo que esto no se termina cuando diga Estados Unidos y que tienen que pagar el precio, y ahora mismo al que le interesa continuar es a Irán porque está haciendo costosa esta intervención por parte de Israel y Estados Unidos. Clarísimo, esta es la cuestión ahora mismo. Acabamos de escuchar a Irán diciendo esto no acaba hasta que acabemos los bombardeos. Y sobre todo Israel, que dice esto no acaba. Es más, hemos escuchado a Netanyahu diciendo esto empieza ahora. ¿Todavía nos queda lo peor de la ofensiva entonces? Bueno, no sé si queda lo peor porque depende de las capacidades de cada uno. Ya digo, la escalada ahora mismo no le interesa a Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene la ambigüedad típica también de Trump, en la que lo mismo te señala que le quedan 4 días y que quiere terminar ya, como que están dispuestos a intervenir militarmente en el terreno. Es decir, una invasión aunque sea limitada. Se está especulando ya con posibles objetivos en alguna isla en el Golfo Pérsico por el control de las exportaciones petrolíferas o intentar desbloquear el estrecho de Hormuz por la fuerza. Está intentando animar a que los barcos crucen. Es decir, ahora mismo la situación está en un punto en el que tanto podría desescalar como escalar, pero creo que no está tanto en la mano de Donald Trump como él cree. López Canorea, vamos a volver enseguida con usted. Pido primera lectura aquí, Chema, Fede, hacíamos análisis antes y lo que tenemos ahora mismo son estas 2 últimas horas. Pedro Sánchez anunciando comparecencia el próximo día 25 y la calle ya en la calle. Los agricultores protestando ya y diciendo, oiga, estos precios no nos sale rentable. ¿Hemos vuelto a un escenario post-Ucrania? Bueno, es que era previsible que la guerra tuviese también consecuencias económicas, es decir, que la forma de actuar y de ver el mundo de Donald Trump y de sus aliados al final acabase afectando a toda la ciudadanía en lo más básico, que es el bolsillo, ¿no? La economía. La imagen que están viendo es imagen en directo de esa protesta y el campo ahora mismo protestando frente a CLH, frente a las reservas estratégicas de crudo. Sobre todo porque ha pasado una cosa en estos días que no podemos pasar por alto, y es que ha habido un cierto movimiento especulativo en las principales empresas energéticas, en las principales empresas petroleras. Tener en cuenta que la mayor parte del petróleo o de la gasolina ha subido en estos días se había comprado antes, se había decidido antes de que empezara el conflicto de Irán, y aún así estamos pagando ya el precio en 30-40 céntimos, muy por encima de lo que lo estábamos pagando hace 10 días. Entonces es lógico que los ciudadanos protesten. Dicho eso, estamos en una situación grave desde el punto de vista económico. Vamos a ver si efectivamente estos movimientos hacen que la situación sea breve, pero yo creo que no, que vamos a un periodo largo de crisis, de situación económica complicada. Subrayar que el comportamiento de algunas empresas petroleras en esta crisis es digno de estudio, porque es que la guerra empieza un sábado y a las horas ya había subido la gasolina a 30 céntimos. Y eso la gente de la calle lo ha visto, ¿no? Es brutal. A esta hora Mercadona está presentando resultados. Sus beneficios son históricos, pero la cuestión aquí es, siendo quien prácticamente sirve de señuelo, de marcador de precios,
¿Qué van a hacer los supermercados? Porque, Mónica Melle, lo que estamos viendo, Juan Roch compareciendo en directo a esta hora, lo que viene es una subida en el súper. Esto lo pagamos en el súper. Claro, es que los fertilizantes son fundamentales para los alimentos de origen animal. Tenemos también la subida del carburante, que es efectivamente para todo el transporte. Realmente la subida en los precios de la cesta de la compra va a ser inminente y vamos a ver pues inflaciones, ya digo, de un 3% antes del verano. Y bueno, pues esto efectivamente puede estar acotado en el tiempo la guerra, pero esto quedará y efectivamente el bolsillo de los ciudadanos pues lo van a notar y se va a resentir. Estas son las dos últimas novedades. Vamos a ordenar información y vamos a darles lo último, porque ahora mismo lo que tenemos en el frente de guerra es un desconcierto absoluto después de que Donald Trump haya dicho que, 1, la guerra está a punto de terminar, 2, la ofensiva todavía está por comenzar. Técnicamente en los mercados, el petróleo, todo el mundo está queriendo oír lo primero, que la guerra está a punto de terminar, porque Donald Trump era extraordinariamente explícito. Decía, esto está a punto de acabarse, comparecía anoche, así. We're way ahead of schedule and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon, very soon, and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. Pero añadía inmediatamente eso segundo que acaban de escuchar. Carla Cuña, el mensaje en cualquier caso de Estados Unidos, embajada allí, Estados Unidos está diciendo, estamos cerca del final de este conflicto. Sí, ayer Donald Trump lo que dijo es que la guerra estaba prácticamente terminada, que incluso se estaban adelantando los plazos fijados inicialmente de 4 o 5 semanas para horas después decir que aunque Estados Unidos estaba ganando todavía no era suficiente, no conocen los jefes del régimen de los ayatolás y que no van a parar hasta derrotarlos total y definitivamente. Conclusión, la Casa Blanca no aclara los plazos que tiene con respecto a la guerra con Irán. Y la cuestión es quién manda aquí, el comandante en jefe de Estados Unidos o Israel e Irán, porque Israel acaba de contradecir a Donald Trump abiertamente diciendo no, esto no está cerca de acabar. De hecho, Netanyahu, esto solo ha comenzado. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. Aún queda trabajo por hacer y a esta hora lo que está ocurriendo sobre el terreno es que se están incrementando los bombardeos, tanto de Irán contra Jerusalén como de Israel contra Irán. Lo que tenemos ahora mismo es un fuego cruzado ensordecedor. La situación, si está cerca de terminar sobre el terreno, no lo parece. Markham de la Creu, vamos a Jerusalén, última hora allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar esta guerra en ambos frentes, pero lo que parece claro es que Israel por ahora quiere continuar. Esta mañana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a hablar para decir que en el caso de Irán lo que están haciendo es quebrando los huesos al régimen, que están quebrando al régimen de los ayatolás y que seguirán muy activos en este frente. Los compañeros que están en Irán nos cuentan que esta noche ha sido especialmente complicada, con muchísimos bombardeos. Son bombardeos que Israel dice que llegan, que son para derribar, para atacar a objetivos del régimen iraní, pero que al final también están afectando a la población civil. El ministro de Exteriores de Irán ha insistido en que ahora ellos no van a dar el brazo a torcer, que no hay nada que negociar y que van a seguir atacando. Esta mañana las sirenas se han vuelto a activar por todo el país. Nosotros a media mañana hemos bajado a buscar un café aquí en Jerusalén. En ese momento se han disparado las sirenas antiaéreas por la llegada de misiles procedentes de Irán. Algo parecido ha sucedido en la ciudad de Tel Aviv. Eso aquí en lo que se refiere al frente iraní. En el del Líbano, Israel sigue ordenando órdenes de evacuación, ordenando a la población que se desplace, sobre todo a la población libanesa que está en el sur del río Litani. El presidente del Líbano sigue pidiendo una tregua, pero de momento Israel no tiene ninguna intención de pararlo.
Y esta la imagen de el otro contendiente, Irán, porque Irán tampoco da por terminada esta guerra ni apunta hacia ninguna posibilidad de paz. De hecho, así se ha manifestado el país en apoyo a Mojtaba Jamenei, el sucesor de Jamenei, el hombre de la línea dura. E Irán lo que está diciendo es que esta guerra no termina, como dice Trump, terminará cuando ellos terminen de lanzar misiles. El mensaje ahora mismo sobre el terreno es justo el contrario. La guerra no solo no se frena, sino que se recrudece. Y con toda esta situación, los mercados, nosotros y el frente económico temblando. ¿Por qué? El petróleo se disparó cuando empezaron los ataques a refinerías. En cuanto Trump ha dicho esto se acaba, el petróleo ha empezado a relajarse. Pero hoy, viendo el escenario, esa relajación ya no es tanta. En cualquier caso, el crudo está bajando. Ojo, no están bajando los carburantes. En las gasolineras el combustible sigue costando más. Miquel Echarri. Sí, Javier, lo decías claramente ayer, el petróleo vivió una jornada caótica, niveles de combustible que no se veían desde la guerra de Ucrania de 2022, cuando el barril llegó casi a alcanzar los $120. Eso sí, después de que Donald Trump dijese que la guerra iba a acabar pronto, se desplomó hasta $90 el barril. Eso sí, como también lo has dicho, los consumidores ya lo estamos notando en los bolsillos, porque en tan solo una semana la gasolina se ha disparado hasta 20 céntimos. En esta misma gasolinera en la que estamos ya se puede ver que el diésel alcanza casi el 1,9 euros el litro y la gasolina 1,8 euros el litro. Esta hora en directo también Consejo de Ministros, porque si este es el escenario de encarecimiento de precios, la pregunta es ¿qué escudo social se puede desplegar para frenarlos? Y esto es lo que Moncloa discute a esta misma hora. Primero, cuándo actuar y segundo, cómo actuar. A partir de 2 euros el litro, como pide Sumar, inmediatamente, como pide Podemos. El debate está servido sobre la mesa del Consejo. Cristina Cañedo. Sí, Javier, están monitorizando en este momento en el Consejo de Ministros esas consecuencias económicas para nuestro país, pero lo que nos trasladaban a primera hora de la mañana es que no estaba previsto hoy aprobar aquí ninguna medida extraordinaria. Sabemos que hay presión por la parte de Sumar de que se saquen adelante y se apliquen algunas medidas ya, así que vamos a esperar a esa rueda de prensa que será en unos minutos para conocer cuáles son las conclusiones. Lo que sí hemos conocido ya es esa fecha, la del 25 de marzo, en el Congreso de los Diputados. Ahí el presidente del Gobierno va a explicar cuál es la postura de nuestro país en Oriente Medio y también ese último Consejo Europeo que se celebra el día 19. El 25, Sánchez comparece en el Congreso. Es difícil tener y sobre todo especificar una cifra concreta, me van a permitir que no entre a especular. Si el precio del combustible se sitúa en los 2 euros, tendremos que estudiar medidas de compensación para los consumidores particulares. Intervenir los precios y topar el precio de la energía, volver al tope al gas, eso lo puede hacer el Gobierno y lo sabemos perfectamente porque lo hicimos en la pandemia. Mientras tanto, en la calle ya calado ese no a la guerra que hoy deja esta imagen, la de Greenpeace, descolgando frente a la sede de la Comunidad de Madrid, frente al Gobierno Ayuso, este no a la guerra. Todo esto abierto, frente bélico e impacto económico desde ya. El mundo tiembla ante una escalada de la guerra. Putin da su apoyo inquebrantable al nuevo líder supremo de Irán. Mientras Irán sigue atacando a sus países vecinos, con proyectiles, aseguran, más potentes. Y en Teherán, la destrucción. El suelo europeo, de nuevo, misiles interceptados. Y entre los planes de Trump, tomar el control del Hormuz. Francia envía una misión al estrecho para proteger los petroleros. Y el Fondo Monetario Internacional advierte: piensen en lo impensable y prepárense para ello. La guerra se recrudece hoy en Mañaneros 360.
Y lo más urgente del frente de guerra está a esta hora en su bolsillo y en su cesta de la compra. Esta es la imagen en directo de lo que en estos momentos se está librando. Ha subido el precio del petróleo, han subido los fertilizantes, los agricultores en la calle a esta hora protestando ya. Y van a subir los alimentos. Mercadona adelantando a esta hora ya que vamos a tener que surfear todo esto. Acaba de decir Juan Roig. Lo que tenemos en estos momentos ya no es una crisis internacional, sino un jaque doméstico, jaque a la economía, agricultores en jaque y consumidores en jaque en estos momentos. Así que lo último del frente bélico está ahí en estas protestas y en este efecto dominó. Esto ya no es una crisis petrolera. Fertilizantes más caros, combustibles más caros, significa agricultores y productos agrícolas más caros. Pablo Collantes, y significa a esta hora, esto es lo último de lo último, protestas en la calle. Frente a un centro logístico de hidrocarburos arranca aquí la protesta en Valladolid. Javier, los agricultores están denunciando una doble pinza. Por un lado, subidas especulativas tanto del combustible como del fertilizante en plena campaña agrícola, y por el otro el freno en el suministro, porque dicen no están vendiendo ahora ese suministro para venderlo después más caro, para seguir especulando con ese precio. Y esto supone, dicen, paralizar el campo en un momento de máxima actividad, tras meses en los que las lluvias les han impedido trabajar, tras esos episodios de lluvias, ese par de días de dana que teníamos también la semana pasada. Agricultores como José Manuel, que nos contaba hace un momento que esto pone en riesgo y mucho la campaña del cereal. Esta es la imagen hasta ahora, la protesta con esos bidones de gasolina vacíos que empiezan ya a sonar aquí. Esto es lo que tenemos en directo, pero es que en directo se está jugando nuestra cesta de la compra. Y a esta hora comparece el presidente de Mercadona, Juan Roig, presentando resultados récord en Mercadona, 4.000 millones en beneficios y sobre todo contando esto. Nadie lo esperaba, vamos a ver cómo surfeamos. Lo van a pagar los consumidores. Juan Roig. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tengamos, gestionémoslo muy bien, conozcamos mejor. Nosotros tenemos una cosa, por ejemplo, promoción interna, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido es que creíamos... Lo que se está librando hoy, el último frente de batalla y la última hora, no está en Irán ni en Bahrein. Está en su supermercado, María Escolar, y en el supermercado ahora mismo lo que hay es la misma alerta que en el frente bélico. Eso es una preocupación por la subida de la cesta de la compra que ya se está empezando a notar debido no tanto a los fertilizantes que tardarán en verse reflejado, pero sí a ese aumento de la gasolina, del precio de la luz hoy, que ya estamos viendo en nuestro bolsillo. Ven para acá, Eugenio. Por ejemplo, los tomates, me decías que hace cosa de unos días, unas semanas, estaban a 5 euros. ¿A cuánto los tenemos hoy? 7,99 el kilo. 7,99, han subido más de un 30%. Más de 30. ¿Y en qué más vamos a estar notando esta subida de la cesta de la compra? Pimientos rojos, pimientos verdes. La mayoría de la verdura va para arriba. Y esto, si sigue la guerra, va a seguir incrementándose, por eso que nos decían de los fertilizantes, que lo vamos a ir notando en los meses venideros. Se va a notar, pero bastante. ¿Hay miedo, hay preocupación? Sí, y mucha gente pues no llega. ¿Se puede predecir esto o directamente no? ¿Va a haber abastecimiento de todo? Eso sí, hay tranquilidad. Sí, aquí en España sí, hay de todo, pero no sé hasta dónde llegaremos. Porque lo que sí que nos comentaban es que hay muchas rutas navieras que han tenido que modificar su trayecto y eso va a provocar demoras en algunos productos, no tanto en el mercado español, pero la incertidumbre, la preocupación a estas horas es grande. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Mónica Melle, Mercadona presentando 1.729 millones, ha ganado un 24% más en castellano y para que lo entendamos todos.
esto lo vamos a pagar en el súper, esto ya no es solo en el surtidor, esto se paga en el supermercado. Esto se paga en el supermercado, evidentemente. Esto es un problema también del transporte que están siguiendo ahora rutas seguras, que están tardando 15 días más por no poder pasar por el estrecho de Hormuz. O sea, es decir, ahora están yendo por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza, y esto ya está retrasando las mercancías y esto está incrementando los costes de transporte. Y luego, efectivamente, lo que estamos hablando de los costes de los carburantes por la subida del petróleo, que esto va para largo porque ha bajado la producción de los países que producen porque no pueden almacenar, no tienen capacidad física de almacenamiento en sus propios países. Y todo esto lo vamos a notar efectivamente en la cesta de la compra. Esto es lo que tenemos ahora mismo y ya digo que esta es la información de urgencia. En estos momentos, los grandes supermercados advirtiendo de lo que viene. Los empresarios somos alguien que va en una tabla de surf y que van viniendo olas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Nosotros, pues con lo de la guerra de Irán, pues yo no sé lo que va a pasar. Yo no lo sé, pues no. Anteayer subió el petróleo. Adivinar el futuro, no. Lo que sí que vamos es hacerle frente al futuro. ¿Cómo? Pues depende de la ola, cómo nos venga, pues la jugaremos por la derecha o la jugaremos por la izquierda. Esta es ahora mismo nuestra línea de batalla. Y luego está el frente bélico. Y Donald Trump ha mandado mensajes tan contradictorios que esta es la imagen de esta misma madrugada después de comparecer. Échenle un vistazo. Ha sido recibido así, diciendo que es el gran líder y ha sido contradicho, como van a ver. Donald Trump ha anunciado esta madrugada que la guerra está a punto de terminar, decía, para después decir justo lo contrario, que venía lo peor, y para acabar de decir ahora mismo en su red social que es posible negociar con Irán. Los tres posibles escenarios, los tres los ha puesto sobre la mesa Trump. Que esto se acaba, que esto va peor y que puede haber negociación. Carla Cuña, lo que tenemos ahora mismo es a un Donald Trump que hemos escuchado así. We're way ahead of schedule and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon, very soon. Carla Cuña, y lo que tenemos es el mensaje de esto se acaba y el radicalmente contrario. Para continuar con las contradicciones, es noticia de última hora. Donald Trump acaba de decir en la Fox News que es posible que empiece a negociar con Irán, después de decir que la guerra está prácticamente terminada, para horas después decir que todavía queda mucho por hacer, que Estados Unidos estaba ganando, pero que no iban a parar hasta derrotar total y definitivamente al régimen de los ayatolás. Conclusión, la Casa Blanca no sabemos hasta ahora qué plazos maneja con respecto a la guerra de Irán. And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. If it starts up again, they'll be hit even harder. Y esta es la información de última hora. Fox News ahora mismo entrevistando de madrugada en Estados Unidos al presidente americano y diciendo se puede negociar con Irán. ¿Hay alguien al volante, Gazapo? Se ha dicho esto se acaba, se ha dicho vamos a por lo peor, para decir hace minutos podemos negociar. Por desgracia, no creo que haya demasiada gente capacitada al volante dentro de la Casa Blanca. En el Pentágono y en las agencias de inteligencia sí, pero por desgracia en el despacho Oval no se les escucha demasiado. Ayer creo que hicisteis un gran trabajo, Javier, porque entrevistáis a mi general, al general Ballesteros, que fue el director del Departamento de Seguridad Nacional, y él advirtió que esta intervención en Irán era un recurso de oportunidad, que se habla en la jerga militar, es decir, no se pretendía invadir ni bombardear Irán porque había esas negociaciones, esos diálogos en marcha, pero como se reunieron unas coordenadas concretas, se opta por acelerar ese ataque. Cuando se decide por acelerar un tipo de bombardeo sin un plan para el día de mañana, lo hablaba el otro día con Federico, el problema está en que se abre un escenario absolutamente imprevisible, que es aprieto, pongo el cuello más angosto a mi enemigo, pero luego echo para atrás, y este caos muchas veces se penaliza, como hablábamos, en los mercados, porque no sabemos muy bien si esta guerra va a continuar, va a trascender o va a acabar mañana. Lo que está claro es que no hay una política clara en Washington. Tenemos ahora mismo a un Donald Trump en llamas, compareciendo en Fox News, anunciando muerte
fuego y furia. Esto es literalmente lo que está diciendo el hombre que hace unas horas decía que esto se acababa ya, que la guerra había terminado. Donald Trump contradiciéndose en directo a sí mismo. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. It's going to be ended soon. Are you thinking this week it will be over? Are No, you but talking soon. about days? I think soon. A esta hora no solo le contradice Trump, Trump contradice a Trump, es que Israel acaba de decir que esta guerra no termina y que vamos más camino de fuego y furia que de un final de conflicto. Netanyahu. השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. A esta hora hay desconcierto en los cuarteles militares. Lo que se está diciendo es una cosa y la contraria. Vamos a saludar enseguida al exgeneral de brigada del Ejército de Tierra, José Enrique Ayala, pero es que esta es la batería de contradicciones. Trump diciendo ahora negociar, después de haber dicho terminar, después de haber dicho exterminar. Todo esto. La guerra en Irán es también la guerra de las 1000 versiones de Donald Trump. Empezamos con la duración de la ofensiva. Trump empezó calculando unas semanas. 4 to 5 weeks. Para arreglón seguido, deslizar que podría ser mucho más larga. We have capability to go far longer than that. Eso decía el Trump de hace unos días. El de hoy And it's going to be ended soon. asegura que la guerra terminará pronto, pero a continuación se desdice. And will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. Y nada más salir de esa rueda de prensa, nuevo giro de guión. Estados Unidos le golpeará 20 veces más fuerte de lo que ha hecho hasta ahora. Es cuestión de días. El presidente dice lo mismo y lo contrario una y otra vez. Las versiones cambian conforme avanza la guerra. Ha pasado con los motivos del ataque. Primero fue porque Irán era una amenaza inminente. Después reconocieron I think they were going to attack first, and I didn't want that to happen. que el ataque en realidad fue preventivo. Segunda justificación, el ataque se produjo A nuclear weapon. They were on the road to getting one. para frenar una supuesta amenaza nuclear. Nuclear threat. Un argumento con grietas porque el propio Trump aseguró hace meses These have been completely and totally obliterated. que habían acabado con la capacidad nuclear del país. Tercera versión, con su ofensiva Estados Unidos buscaba As the Iranian regime has chanted, el cambio de régimen en Irán. Pero su propio secretario de Defensa This is not a so-called regime change war. dijo lo contrario, desmintiendo al propio Trump. Incluso han pasado de descartar el envío de tropas a Irán a plantearlo como opción para controlar las reservas de uranio en el país. La guerra sigue y Trump también, con una constante escalada en sus versiones. General de brigada retirado del Ejército de Tierra, segundo jefe de la División Multinacional Centro Sur en Irak, analista de la Fundación Alternativas, José Enrique Ayala. General, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. ¿Se puede terminar esta guerra? ¿Se puede declarar ahora mismo el misión cumplida que dice Donald Trump? Eso nos gustaría saber a todos, porque así como la guerra desde un punto de vista técnico y militar está siendo muy favorable a Estados Unidos y a Israel, porque tienen una enorme superioridad, sobre todo en el aire, pues desde el punto de vista político estratégico es un auténtico desastre. Y, en fin, como habéis dicho, no hemos logrado saber realmente cuáles han sido las causas del ataque, ni tampoco se ha definido el éxito. Es decir, en una operación de este tipo hay que definir la victoria. Es decir, cuáles son las condiciones en las cuales se puede considerar que se ha ganado y que se puede terminar. Eso no se ha definido. Y también ha habido unas enormes contradicciones en ese punto. El presidente Trump ha dicho que, por una parte, quería una rendición incondicional de Irán. Después ha dicho que le gustaría participar en la elección del sucesor, lo cual evidentemente implicaba que el régimen se mantenía, puesto que había un sucesor al líder supremo, aunque fuera de su agrado. Después ha dicho que iba a acabar en poco tiempo, sin saber realmente
¿Por qué? Entonces no se han definido las condiciones en las cuales se puede declarar una victoria y además los criterios de esa victoria seguramente son muy diferentes en Estados Unidos que en Israel. Déjeme que le dé la vuelta al argumento, porque es interesante lo que está planteando usted. Estados Unidos no ha definido qué es la victoria. Irán puede definirlo muy fácilmente. Sobrevivir a esto puede ser una victoria para Irán. ¿Esto puede terminar con una victoria de Irán? Que los ayatolás, que Irán sobreviva a Donald Trump. Desde luego, el régimen iraní con sobrevivir ya ha ganado, porque no tiene realmente fuerza militar para oponerse a la enorme máquina militar de Estados Unidos acompañado por Israel. Por tanto, si el régimen continúa y sobrevive, para ellos de alguna manera ha sido una victoria, aunque esto va a suponer lógicamente muchos años o décadas de recuperación para Irán. General, hay toda una serie de mentiras ahora en el cómo salimos de aquí, en el si esto termina o no, pero hay una mentira de origen, escúchela, porque Donald Trump la ha servido esta madrugada, la de Irán estaba preparado para atentar contra toda la región, iba a invadir Oriente Próximo. Decía esto Donald Trump, que se pretendía conquistar Oriente Próximo. Escuche. But I believe that he was going to they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. And when you look at over 1,000 missiles shot at like UAE, they were looking to take over the Middle East. We got there first. These very rich countries are very lucky that I was president instead of somebody else. General, ¿hay alguna evidencia, hay inteligencia militar que diga Irán estaba a punto de atacar a todo Oriente Próximo? En absoluto. Irán, en realidad, cualquier reacción que ha tenido en los últimos años ha sido puramente defensiva. Irán no ha atacado nunca a ningún país de la zona ni a Israel. Entre otras cosas porque sabe que pierde, ¿no? Si Estados Unidos está del lado de Israel, reaccionó ante el ataque a su consulado en Líbano, reaccionó ante la guerra de los 12 días en junio del año pasado y ha reaccionado ahora, pero siempre reacciona a un ataque externo, nunca ha tomado la iniciativa de atacar. Y es ridículo pensar que iba a hacerlo cuando sabe perfectamente que se enfrenta a un poder muy superior al suyo. Yo estoy de acuerdo en la percepción de que esto ha sido impulsado por Netanyahu, aprovechando el malestar de la población iraní a causa de las sanciones, que fue durísimamente reprimida en enero por el régimen, con varios miles de muertos, pensando que podía haber una reacción interna que ayudara a derribar el régimen, y sobre todo por ese momento de oportunidad en el cual los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses habían detectado cuándo se iba a reunir el líder Khamenei con su cúpula religiosa y militar, dónde se iba a reunir, y entonces las dos cosas juntas pues han impulsado al presidente Trump a aceptar la petición de Netanyahu, que viene haciéndola desde hace décadas. Él mismo ha dicho que hace 40 años que estaba esperando esto, con objeto de derribar el régimen de los ayatolás, que es el único enemigo serio que le queda en la zona. General, una última cuestión. Cuba, escuche lo que ha dicho Donald Trump, porque Donald Trump ha abierto la posibilidad a invadir Cuba esta madrugada. Ha dicho esto. He's dealing, and it may be a friendly takeover, it may not be a friendly takeover, it wouldn't matter. They're going to make either a deal or we'll do it just as easy anyway. General, militarmente, ¿es factible esto? ¿Que Estados Unidos invada Cuba? Bueno, Cuba no podría resistir mucho tiempo, ¿no? Desde un punto de vista militar, como digo, la superioridad de Estados Unidos es abrumadora. Otra cosa es la repercusión política que eso podría tener en cuanto a la imagen de Estados Unidos en Latinoamérica, después de lo que ha pasado en Venezuela y después de lo que está pasando en Irak. Por tanto, yo creo que Estados Unidos va a favorecer un acuerdo, una solución negociada, y Cuba está en una situación realmente crítica y seguramente no tendrán más remedio que aceptar algún tipo de acuerdo o de imposición por parte de Estados Unidos. Pues, general José Enrique de Ayala,
general de brigada retirado del Ejército de Tierra, segundo jefe de la División Multinacional Centro-Sur en Irak, analista de la Fundación Alternativa. Es un placer escucharle aquí. Cuídese, le mando un abrazo. Gracias, un abrazo. A esta hora esto es lo que tenemos. De verdad, es auténticamente de locura escuchar al comandante en jefe del primer ejército del planeta decir que esto se acaba, decir justo lo contrario, abrir ahora la puerta a la negociación y a la invasión a otros países. Esto es el escenario bélico y a partir de aquí reacciones. España a esta hora intentando coordinar una posición de Estado. Cristina Cañedo, el presidente del Gobierno, va a recibir a los distintos grupos parlamentarios para coordinar precisamente reacción ante todo esto. Sí, todavía no conocemos la fecha, pero esa es la noticia de última hora, que el presidente del Gobierno va a hablar con el resto de grupos parlamentarios sobre esta guerra de Irán y sobre la postura que ha mantenido España en las últimas semanas, sobre todo esa negativa a que Estados Unidos utilice las bases de Rota y de Morón y también el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Eso es lo que va a tratar Sánchez con el resto de líderes parlamentarios para tratar de unificar las posturas frente a este conflicto internacional. ¿Factible esto? ¿Una unidad política ante este escenario endiablado? Yo soy muy pesimista en cuanto a una unidad política, primero porque el Partido Popular ha dado muestras de que está más cerca de Trump que del Gobierno de España. Es decir, el Partido Popular empezó el año celebrando lo que había pasado en Venezuela y pidiendo que también se actuase en Cuba. Por tanto, yo veo difícil una unidad y un acuerdo, aunque sean posiciones mínimas. Aloca. Sí, yo estoy en la línea de Garrido, ¿no? Yo creo que ahora mismo, ojalá, porque sería deseable, ante cuestiones que efectivamente nos afectan como Estado, ojalá hubiera un acuerdo entre los partidos políticos, pero lo veo dudoso, entre otras cosas, porque el Partido Popular se ha posicionado ya directamente y a través de sus mentores, entre otros el señor Aznar, abiertamente en la posición del señor Trump y en la posición fundamentalmente también por otras razones que seguramente podremos analizar con más detenimiento, de Israel y del lobby judío, ¿no? Que parece que está interviniendo de manera muy directa y muy decisiva en la toma de decisiones dentro del Partido Popular. Por otra parte, esas aparentes digamos, desavenencias dentro del Partido Popular no acaban de cuajar. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, aparte de lo que dice Rueda, que se ha desmarcado de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, lo vamos a escuchar a mí me gustaría saber si el señor Moreno Bonilla está de acuerdo o no en que las bases andaluzas de Morón de la Frontera y de Rota sean usadas por los Estados Unidos en una guerra ilegal como la que estamos presenciando. Sería muy importante, porque una cosa es hablar y otra cosa es posicionarse táctica y estratégicamente ante situaciones complejas. A ver, en España había una tradición, lo digo en pasado, una tradición de colaboración entre los dos principales partidos en materia de política exterior y en materia de defensa. Eso se rompió hace tiempo, se rompió yo creo que ya en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de los dos grandes partidos y es muy difícil ahora mismo reconstruirlo. Ojalá se pudiera llegar a un escenario, creo que sería bueno para el país, un escenario de colaboración, pero el Partido Popular todavía está buscando el manual de instrucciones de la política exterior, no lo encuentra y sigue empeñado en una política errática en la que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria, así que en ese escenario es bastante complicado que podamos llegar a un acuerdo. Hoy tenemos esto, esta es la última hora. Donald Trump, el comandante en jefe, el ejército americano, diciendo, ¿se acaba esto? Diciendo, vamos a exterminarles, no terminar, sino exterminar a Irán, y a esta hora en Fox News diciendo, abrimos la puerta a la negociación. Mientras tanto, en el terreno están hablando las bombas, y las bombas sí están hablando claro. La ofensiva se ha recrudecido en las últimas horas, es tremenda la nube de bombas que están cayendo desde Irán hacia Israel y desde Israel hacia Teherán. La situación, la ofensiva en estos momentos en el frente de guerra se está recrudeciendo. Buscamos la última hora allí, en esos bombardeos. Jaime León, Teherán, situación y última hora. La Guardia Revolucionaria iraní advierte que puede expandir el conflicto en la región aún más.
y que puede cortar toda la salida del petróleo desde el Golfo Pérsico hasta el resto del mundo. Así contundentemente ha respondido la Guardia Revolucionaria iraní el presidente estadounidense Donald Trump, después que afirmase que la guerra puede terminar pronto. Los militares iraníes afirman que ellos deciden cuándo acaba el conflicto y se sienten fuertes. En este sentido, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi rechazó la posibilidad de entablar nuevas conversaciones acerca de su programa nuclear o cualquier otro tema con Estados Unidos, ya que estaban negociando cuando Estados Unidos y Israel lanzaron la guerra. Este tono de desafío se produce a pesar de que Irán y Teherán en concreto siguen sufriendo duros ataques. Anoche se produjeron los bombardeos más prolongados desde que comenzó la guerra hace ya 11 días. Israel hace unos minutos acaba de decir que iba a lanzar una nueva oleada, que ya ha comenzado porque están sonando explosiones de fondo. Esto ahora mismo es lo último. Está habiendo ya esa ofensiva y esa oleada. Las imágenes que están viendo son imágenes de columnas de humo constantes, de ataques que no solamente no están menguando, sino que están yendo a más y que están salpicando a toda la zona y que, por supuesto, amenazan al petróleo, porque lo que tenemos, Alberto Herrera, ahora mismo es ataque a instalaciones petroleras. Y un mensaje de Irán. Irán dice: no vamos a permitir que circule ni un solo litro de petróleo en la región. Lo que tenemos, Javier, es un pulso en el estrecho de Hormuz, porque la Guardia Revolucionaria de Irán dice, como avanzabas, que no van a permitir que salga ni un solo litro más de petróleo por ese estrecho y que además la guerra va a terminar cuando ellos lo decidan. La respuesta americana a este pulso es acciones violentas, porque dice Trump que si eso ocurre, literalmente habrá una ofensiva muchísimo más dura, dice el presidente norteamericano, que golpearán con 20 veces más fuerza con la que ya lo han hecho. Alejandro López Canorea, Descifrando la Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Alejandro, volvemos contigo. Ahora mismo, ¿en qué escenario estamos? Porque se está diciendo, lo está diciendo Trump, negociamos, esto se acaba, pero sobre el terreno vemos cada vez más bombardeos. Bueno, lo que vemos es una doble retórica. Este desquiciamiento que estamos viendo de Donald Trump creo que tiene una explicación muy clara. Y es que no puede vender ningún éxito. No tiene nada que vender en casa. La gente no entiende cuál es el objetivo, porque es que realmente no sabemos si realmente lo ha cumplido, está por cumplirlo, necesita más recursos y sobre todo porque está sorprendiendo la resiliencia de Irán en Estados Unidos. Si querían mesa de negociación, han tenido no solo un año, sino muchos años en los que ya existía esa mesa de negociación y se decidió atacar. Y hay que entender que Irán ha sufrido un magnicidio, además de todas las víctimas y los daños que ha tenido. Es decir, han asesinado a un jefe de Estado. ¿De verdad creemos que Irán está por la disposición de parar, que esto le dé aire a Israel, a los países árabes, aliviar las consecuencias económicas, cuando justo acaba de dañar los radares que están dejando en evidencia la arquitectura de seguridad de Estados Unidos y de Israel? Porque Israel ahora mismo no es capaz de avisar a la población con la antelación con la que le gustaría de los ataques. Canorea, ¿esto significa que pese al... estamos al borde del fin, pese a que se diga vamos a negociar? Canorea, esto significa que la guerra va a ser larga, que esto todavía continúa. Es que esto ahora mismo no lo sabemos, está en la mente, quizá de Netanyahu casi más que de Trump, porque Israel es el que quería la guerra en sí misma como fin. Trump la quería como un medio para presionar y conseguir una rendición, pero estamos viendo que esa rendición no ha llegado y por lo que parece no va a llegar. Entonces también va a estar en la cabeza del nuevo ayatolá, del líder supremo de Irán, y en el equilibrio que mantengan tanto Israel como Irán. ¿Está alguno de los dos dispuesto a parar antes que el rival? Si Trump llama a Netanyahu y le fuerza, como se dijo que pasó en 2025, ¿esto servirá? ¿Se podrá continuar con la guerra y la invasión en Líbano a cambio de un cese que alivie las consecuencias para Estados Unidos? Esas son ventanas de oportunidad que tiene Estados Unidos para parar el conflicto o para llevarlo a un sitio que le dañe menos. Así que claro que hay opciones, pero ahora mismo no sabemos cuál será la que ocurra finalmente. López Canorea, Descifrando la Guerra. Ahora sí, cuídate, gracias y un abrazo. Un placer, hasta otra. Gazapo, ¿vamos a una guerra larga? ¿Se acaba ya? ¿En realidad es un conflicto largo? Sin duda alguna. Yo creo que hay tres principales razones que pueden impulsar a Donald Trump a intentar reducir o forzar la salida, aunque militarmente, operativamente ya no se puede deshacer lo hecho. En primer lugar, que la guerra empiece a incrementar la deuda de Estados Unidos, lo cual ya está haciendo. En segundo lugar, que la gente del Pentágono le advierta que cuantos más misiles se lancen, se va reduciendo el arsenal y por ende la capacidad de disuadir a otros actores que le puedan atacar, como puede ser China, y la erosión del dólar. Al fin y al cabo, esto va dañando la credibilidad de Estados Unidos porque
Donald Trump, como bien señalábamos antes, no preveía que esto pudiera afectar a la subida del precio del petróleo, genera mayor aversión al riesgo desde el punto de vista de los fondos de inversión, en los parqués. Por lo tanto, esas pueden ser las tres razones que impulsen a intentar salir de ahí. Pero por mucho que él lo diga, tiene que retirar a esa cantidad tan inmensa de portaaviones, de militares que están en la zona. O sea, el general puede no ser Donald Trump, puede ser el dólar. El que pare esto puede ser el dólar. Exactamente. Ahora mismo este es exactamente el escenario que hemos vivido. Lo que hemos visto es una locura en los mercados que nos deja en esta pregunta de ¿qué vamos a pagar? Porque esto lo vamos a pagar, en petróleo lo vamos a pagar. Y vean ustedes cómo se ha movido el petróleo y por qué se ha movido el petróleo. Esto ha sido la locura del fin de semana. El fin de semana se han bombardeado refinerías y de repente el crudo subía verticalmente hasta llegar ahí, a los $120 el barril. El miedo de que esto pudiera tumbar, primero, gasolinas en el surtidor y segundo, al presidente de la Casa Blanca, lleva a Donald Trump aparentemente a esto, a hablar ayer en televisión y a decir la guerra va a terminar pronto. Esa sola frase, la guerra está a punto de terminar, va a terminar pronto, provoca el efecto contrario. Y vean ustedes lo que le pasa al precio del petróleo. El petróleo se alivia pensando, bueno, esto ya está cerca del fin, y cae el precio del barril. Hasta que Donald Trump comparece y durante su rueda de prensa pasa esto minuto a minuto. De repente el mercado se estabiliza diciendo, no, está rectificando. No está diciendo que la guerra se acaba y efectivamente vuelve a subir. Estamos ahora mismo en bajada, pero en bajada con respecto a ayer. Lo cierto es que el petróleo ha vuelto a alarmarse porque Donald Trump está marcando un escenario todavía bélico. They have no Navy, they have no Air Force, they have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. We could call it a tremendous success right now, and we're going to go further. The big risk on that war has been over for 3 days. The rest is going to be determination as to my attitude, along with the people in the Trump administration, what we want to do. Ahora mismo el petróleo está bajando, pero no nos estamos enterando, porque en las gasolineras el precio del combustible ha subido cuando subía el petróleo, pero no baja cuando baja el crudo. Lo que tenemos ahora mismo, Mikel Echarri, en gasolinera es un surtidor todavía más caro. Sí, Javier, concretamente hasta 20 céntimos más caro en tan solo una semana. En esta gasolinera en la que estamos se puede ver que la gasolina está a punto de llegar ya a 1,9 euros el litro. Y todo esto después de que ayer, como bien has comentado, el barril del petróleo viviese unas oscilaciones históricas nunca antes vistas desde la guerra de Ucrania de 2022. El barril llegó casi hasta los $120 y bajó, como bien has contado, cuando Donald Trump anunció que la guerra de Irán acabaría pronto. Hoy en la bolsa europea ha subido cuando han visto que el petróleo sigue a la baja, pero eso los consumidores todavía no lo notan en los bolsillos. Y en este orden mundial se reunió también ayer el G7, los ministros de finanzas del G7, diciendo que se van a reunir todas las veces que sean necesarias y que atentos van a adoptar también todas las medidas que sean necesarias. Y esto es lo que ahora mismo explica que el precio se esté conteniendo. Los 7 grandes países, los países más industrializados del mundo, dicen: si se cierra el grifo del petróleo en Oriente Próximo, nosotros pondremos nuestras reservas estratégicas en el mercado. La declaración ha frenado el precio, pero plantea una pregunta. ¿Esas reservas estratégicas son suficientes? Porque échenle un vistazo a lo que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es esto como reserva estratégica. La ley y la Agencia Internacional de la Energía obligan a tener crudo para sobrevivir 90 días si se cierra el grifo. España ahora mismo, esta es la última cifra, tendría para sobrevivir 96 días, 3 meses. Italia 133, estos son reservas públicas y privadas. Pero no hay posibilidad de sobrevivir sin el crudo de Oriente Próximo. La
cuestión es cuándo se acaba ese crudo. Los países de la OCDE ahora mismo tienen este petróleo privado y este petróleo público, pero es que esto es lo que cruza el estrecho de Ormuz cada día. Tenemos un problema de abastecimiento si no conseguimos devolver el crudo del petróleo, y el G7 está diciendo pondremos petróleo en el mercado, pero ahora mismo estamos corriendo contra el reloj. Nos reuniremos cuando sea necesario para intercambiar información y coordinar el G7, así como con los socios internacionales. Estamos preparados para tomar las medidas necesarias, incluyendo el apoyo al suministro mundial de energía, como la liberación de reservas. A esta hora esa factura se está pagando ya, y la están pagando sobre todo los agricultores, y la protesta en estos momentos salta del surtidor al campo. Sube el precio del combustible, pero es que sube también el precio del fertilizante. Y tenemos ahora mismo esta pregunta. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un segundo, están hablando con dirección. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos oye? Hola, buenas tardes. Señor Torres, tenemos una factura que desborda el surtidor. ¿Esto llega hoy al campo? ¿Esto llega pronto al supermercado? Pues sí, los precios energéticos se trasladan rápidamente al resto de la cesta de consumo, y particularmente en el caso de los alimentos vemos fertilizantes muy caros, y por otra parte la cadena alimentaria necesita transporte. Esto se ha encarecido rápidamente. Incluso si bajaran, y lo están haciendo, ¿no?, los precios, todavía vemos mucha volatilidad, y yo creo que más bien estamos viendo movimientos en yo-yo, con subidas y bajadas constantemente, y por tanto mantiene todavía una gran incertidumbre en los mercados, y eso también complica la labor de la política económica, de qué hacer con esta crisis energética, y hasta que no se normalice, que puede tardar todavía bastantes semanas. Claro, esa es la pregunta, señor Torres. Ahora mismo, quien nos esté viendo en el supermercado puede esperar que, si el fertilizante sube y el combustible suba, lo primero, el producto agrícola suba también, los alimentos frescos lo primero que lo impacta. Realmente lo que está en primera línea son, por supuesto, en primer lugar la factura de la luz, y vemos una reacción incluso exagerada, se puede decir, del precio de la luz con respecto al precio del gas. Es algo muy sorprendente porque disponemos de más renovables, más del 50%, prácticamente el 60% de la producción de electricidad procede de renovables, y sin embargo se mantiene esa relación tan estrecha, esa coincidencia entre el precio del gas y el precio de la luz. Y esto arrastra el resto de precios, particularmente lo veremos en los alimentos en los próximos días, aquellos que dependen del transporte, que dependen también del suministro de energía en general, y eso es algo que veremos seguramente en un pequeño repunte al principio y un poco más después del propio IPC. El viernes tendremos las primeras noticias. Déjeme que le dibuje escenarios. Insisto, no queremos en esto alarmar, pero si tienes como primero el surtidor, después la factura de la luz y después el supermercado, a largo plazo, si los precios se nos desbocan, Raymond Torres, lo que nos esperan son hipotecas también más caras. Los tipos de interés suben para contener estos precios, y esto lo pagamos primero en el surtidor y finalmente en la hipoteca. Pues sí, porque el Banco Central además sabe que la sociedad es mucho más sensible a la inflación que lo era hace 4 años con la guerra en Ucrania. Cuando se inició esa contienda, en ese momento no había prácticamente inflación, y por tanto, bueno, pues digamos que el efecto fue dilatado en el tiempo. En cambio, en la actualidad, yo creo que el conjunto de la sociedad sabe muy bien que esos precios energéticos se van a trasladar al conjunto de precios y costes, y por tanto esos efectos de segunda ronda, que son muy temidos por los bancos centrales, los van a incorporar, y su decisión de política monetaria probablemente sea cuanto menos el mantenimiento de tipos de interés, cuando se esperaba una ligera caída, y por tanto un alivio para las hipotecas, y probablemente algún ajuste al alza en los próximos meses. Señor Torres, ya digo que estamos en no alarmar. Esto ahora mismo camina en una mala dirección. Esto no significa que estemos ya cayendo por el precipicio, pero digo, estamos en no alarmar nosotros. Escuche lo que han dicho hoy el Fondo Monetario Internacional
y lo que ha dicho Aramco, la principal petrolera saudí. El Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, su economista principal, dice: prepárense para pensar lo impensable. Piensen en lo impensable y prepárense para ello. Es la mayor crisis que la industria petrolera ha vivido jamás y tendrá un efecto dominó en otras industrias en el mundo. Las consecuencias serán catastróficas. Y el presidente de Aramco habla de catástrofe. Señor Torres, estamos en esta. Bueno, efectivamente, para países como Arabia Saudí, incluso bajo la hipótesis muy optimista de, digamos, una resolución completa del conflicto de manera inmediata, todavía va a arrastrar un largo tiempo para poder reanudar su bombeo, su extracción de petróleo y los envíos, las exportaciones. Se calcula que al menos un 30% de la capacidad productiva de los países del Golfo está dañada o requiere de bastante tiempo para poder reanudarse, además inversiones, y por tanto pues eso también entraña un encarecimiento de la propia energía. Por tanto, yo creo que sí, que es un conflicto muy preocupante y además hay muchas incógnitas, porque Estados Unidos ahora dice que está cerca de, digamos, de concluir ese conflicto, pero Irán no lo entiende por igual y por tanto estamos conociendo en este momento que se están produciendo ataques de Irán a la infraestructura de Qatar y esto puede mantener todavía una tensión durante un cierto tiempo. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica Internacional de FUNCAS, un placer, como siempre, escucharle aquí. Cuídese, le mando un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Y este jaque al supermercado se está escenificando en Valladolid. A esta hora esta es la imagen en directo. Los agricultores siguen protestando, collantes, y siguen reclamando ayudas porque se les encarece el combustible y porque se les encarecen los fertilizantes del 30%. Sí, Javier, a esta hora acaban de cortar momentáneamente la carretera que da acceso a este centro logístico de hidrocarburos. Protesta del campo por parte de las petroleras, una semana que ya la están notando, y el bloqueo directamente del suministro para aplicar todavía precios más altos. Tras una temporada que nos cuentan ha sido crítica en el campo en Castilla y León con esos episodios tremendos de lluvias, estamos hablando hoy de medidas. Ellos piden al gobierno que ponga coto a estas presiones especulativas y que se concreten lo antes posible. Nos lo piden ayudas económicas y fiscales anunciadas estos días por el presidente, por Sánchez. Esto ahora mismo es lo que vemos en la calle, esto pronto en un supermercado cerca de usted. El tema es que la factura siempre lo pagan los mismos, los consumidores o los agricultores, porque los precios efectivamente se encarecen, pero los beneficios de las empresas de distribución, como pueda ser Mercadona, hemos visto que están incrementándose un 25%. Entonces, aquí esta cuestión es la que siempre ocurre, la traslación de esta subida de los costes a los precios es inmediata, pero los márgenes empresariales siguen creciendo y el consumidor de a pie es el que sufre las consecuencias cuando además vemos que el poder adquisitivo ya está muy mermado por la crisis que hemos tenido de inflación previa y porque los salarios no han crecido. Bueno, los que se están manifestando y lo estamos viendo a simple vista parece que no son revolucionarios de izquierda, sino parece que son empresarios del campo, pequeños propietarios, etcétera, que están acusando de algo gravísimo y es de ventas especulativas. Es grave porque apenas 10 días después de empezar el conflicto ya está habiendo especulación en determinadas empresas. Hombre, lo primero que se me ocurre es escuchar una palabra de Garamendi o de la patronal con respecto a esta especulación que ellos mismos dicen que se está produciendo en el mundo de la energía y en el mundo de los fertilizantes. Eso es lo primero. Después, escucho cosas que a mí me sorprenden. Antes, cuando hemos entrevistado a un vendedor, decía que habían subido los tomates y habían subido los pimientos y alguien, creo que tú, Mónica, decías que claro, y es verdad, yo lo confirmo, que el transporte es largo. Bueno, yo no creo que los pimientos y los tomates vengan de Irán. Yo no lo creo, aunque seguramente algún experto me podrá convencer de lo contrario. Y luego, por último, ante esta escalada especulativa, quien tiene que intervenir es el gobierno. El gobierno tiene que buscar los cauces legislativos necesarios para impedir esta especulación. Le duela al que le duela. Hay que topar los precios, tanto los energéticos como los de los productos que llegan
a los consumidores, esto no es libertad capitalista, esto es especulación criminal. Ahora mismo los empresarios están pidiendo los supermercados que les bajen el IVA. Esto es lo que acaba de pedir Juan Roch. Atentos, Mercadona, el presidente de Mercadona, el nombre de los supermercados, dice: nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretase el IVA cero. Y en alimentación yo creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros. Subió el aceite de oliva, nosotros lo tuvimos que subir. Lo que más queremos es bajar precios. No hay nadie que se quede contento por subir un precio. Cualquier cosa que pase en el mundo en relación a las materias primas, pues a nosotros nos influye. Si lo que toca es el petróleo, a nosotros nos afecta en todo nuestro transporte, en todos nuestros envases. ¿Qué va a pasar? Es decir, es lo que nos gustaría a todos saber, ¿no? O sea, la incertidumbre que hay. Hoy Juan Roch dice incertidumbre. Yo creo que quienes estamos al otro lado del mostrador tenemos certeza, sabemos que esto lo va a pagar el consumidor. También hay que ver si hay especulación. Y luego hay una serie de medidas que en el pasado se han tomado, como la de bajar el IVA, por ejemplo, a los productos de alimentación, que en el bolsillo de los ciudadanos no se ha notado, porque bajaban el IVA y a los 2 días estaba el precio por encima de cuando habían bajado el IVA. Entonces yo creo que de verdad está bien que se pongan sobre la mesa todas las medidas que puedan ayudar a las economías familiares, pero que sean de verdad. Es decir, que no sirva para que algunos ganen más dinero y que al final el consumidor lo pague. Yo no creo que el gobierno vaya... Podríamos ver una cierta bajada del IVA en algunos productos de bienes de primera necesidad, como vimos también con la pandemia. Pero si no pones algún tipo de tope a precios, sobre todo determinados precios energéticos, es muy difícil que eso se traslade, como decías tú, que eso se traslade a la cesta de la compra y al bolsillo de los ciudadanos. Porque la tendencia de las empresas es, vale, me bajas el IVA, entonces yo aprovecho ese margen y subo. Y cobro más, claro, gano más, ¿no? Entonces, evidentemente eso no va a pasar, ese es el gran problema, ¿no? Las cifras mágicas son 1.729 millones de beneficio. Exacto. Claro. Esa es la cifra mágica, porque ya tenemos experiencia, lo han dicho mis dos compañeros. La presión siempre es al gobierno. Baje usted el IVA, porque si no la gente dice, bueno, el gobierno baja el IVA. ¿Y eso lo notan los consumidores? No. Porque al revés, es aprovechado por empresarios desaprensivos y especulativos para ganar más dinero todavía y echarle la carga de la responsabilidad incluso a los gobiernos. Sí funcionó el tope del gas. El tope de gas fue una medida que efectivamente se trasladó en el precio de la electricidad y posteriormente en toda la cadena de producción y bajar los precios. Yo creo que hay que ir a este tipo de medidas más quirúrgicas que efectivamente tengan al final repercusión en el bolsillo del ciudadano. Las dos cuestiones que estamos viendo, las dos corren paralelas. Lo que pasa en el frente bélico lo pagamos aquí. Lo que ocurre en la guerra de Trump lo paga usted. Y las dos cosas se están moviendo. Atención a lo que acaba de hacer Irán. Irán acaba de amenazar de muerte, acaba de anunciar atentados contra Donald Trump. El jefe de seguridad de Irán dice, aquí si se va a exterminar a alguien, va a ser al presidente de Estados Unidos. Es retórica de guerra, pero Carla Acuña, Irán amenaza personalmente a Donald Trump. Amenaza directa y personal del jefe de seguridad iraní a Donald Trump. Dice, cuídese usted mismo si no quiere ser eliminado. Rechaza Irán todas las amenazas que ha lanzado Donald Trump de atacar 20 veces más fuerte si paran el flujo en el estrecho de Hormuz. Dice que son amenazas vacías y que se tiene que cuidar él mismo. Es noticia de última hora. El jefe de seguridad de Irán amenaza abiertamente y de forma personal y directa a Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos. ¿Esto es retórica de guerra o esto es verdad? ¿Esto puede ser creíble, un atentado? Ambas partes, puede quizás no un atentado en el medio plazo, pero sí que de nuevo, a través de fatuas, como ya esta mañana habían advertido que había que hacer llamamientos religiosos a vengar, a defender el país, pues antes o después veamos intentos de magnicidio. Donald Trump ya tiene a sus espaldas 2 intentos de asesinato y otros tantos intentos de entrar dentro de sus campos de golf, de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Ya hemos vivido muchas veces que todo lo que tenga que ver con Oriente Medio, lo hemos hablado en Mañaneros la semana pasada también, que todo lo que tenga que ver con entrar de manera como elefante en cacharrería, acaba ocurriendo un eco, como un sismo, a 10, 15, 20 años. Y quizás ahora, en potencias radicales, en este caso del mundo musulmán,
chiís pues llaman a la venganza. Y puede que no sea un ataque directo por parte de una agencia de inteligencia o un grupo terrorista vinculado al régimen iraní, sino un lobo solitario de los cuales hemos sufrido y vivido mucho en Europa y también en Estados Unidos. Digo que tenemos ahora mismo esto en el frente militar. Se acaba de amenazar a Donald Trump con atentados, con exterminarlo. Cada tensión que sube en este conflicto militar, repercute en la cartera. Lo que ocurre en el frente de guerra lo paga usted. Literal. El Euribor acaba de subir y acaba de dar el mayor salto en 20 años. En un solo día. El Euribor es una media diaria de 30 días. Así que esto no significa que a final de mes ya vamos a pagar mucho más. Pero el salto que acaba de dar es absolutamente brutal. Es la mayor subida diaria del Euribor en más de 2 décadas. Esto efectivamente lo pagamos a corto plazo en el supermercado, a largo plazo para contener los precios. En la hipoteca Marta Ita el Euribor sube como no había subido en 20 años. Pues sí, Javier, es noticia de última hora. La incertidumbre se traslada al crédito interbancario después de ese conflicto en Irán y pega la mayor subida, como decíamos, en 20 años. Supera en estos momentos el Euribor el 2,5%. La incertidumbre se refleja, por tanto, en este indicador. Insisto, esto sostenido significa vamos a pagar mucho más. Esto hoy significa solo miedo. Y a esta hora, esta es la imagen en directo, el gobierno español respondiendo. Escudo social, esto es lo que hoy se pretende desplegar. Hoy de momento no hay medidas concretas, pero hoy sí hay un debate servido y es cuándo se activa. Si se activa ya este escudo social o si se espera a que haya efectos de largo plazo sobre el terreno. A esta hora comparece la ministra portavoz Elma Saiz y Cristina Cañedo. Lo que hay sobre la mesa es ese debate. ¿Cuándo se activa esto? Sí, lo primero que ha querido transmitir la portavoz del Gobierno es ese mensaje de tranquilidad, insistir en que el Gobierno lleva ya meses trabajando en este paquete de medidas y que se ha antepuesto el interés de los ciudadanos al del resto de circunstancias, de empresas, por ejemplo, para que no sufran los efectos de esta crisis. Es lo que ha anunciado la portavoz y sobre la mesa sabemos que hoy, en principio, no está a tomar ninguna de esas medidas porque en esa ronda de contactos que avanzábamos va a tener el Gobierno con el resto de grupos. También quieren consensuar la respuesta a esta crisis en Oriente Medio, así que estamos muy pendientes a esta rueda de prensa por si hicieran algún anuncio más. Es difícil tener y sobre todo especificar una cifra concreta, me van a permitir que no entre a especular. Si el precio del combustible se sitúa en los 2 euros, tendremos que estudiar medidas de compensación para los consumidores particulares. Intervenir los precios y topar el precio de la energía, volver al tope al gas, eso lo puede hacer el Gobierno y lo sabemos perfectamente porque lo hicimos en la pandemia. Decíamos que esto a corto plazo se pagaba en el surtidor y en el súper, a largo plazo en la hipoteca. El largo plazo es final de mes. Esto ya ha empezado a subir así. Las hipotecas subirán un 6,5%, es lo que se estima. Los bancos se intercambian el dinero y con la volatilidad que hay en los mercados tienen miedo. La incertidumbre es lo peor que hay para la economía y el tipo al que se intercambian el dinero los bancos, que es el Euribor, efectivamente está subiendo muy fuertemente y esto va a repercutir, se estima, los efectos de la guerra en un 6,5% en el precio de las hipotecas. O sea, si yo pago 1.000 euros, me sube un 6, me sube 60 euros la hipoteca. Sí, 6.000, sí, exactamente. Ahora mismo, este es el gran temor que tenemos y hay una cuestión, además política, y es si se pueden y se deben topar precios. Si entramos en un territorio similar al de la guerra de Ucrania, el debate está servido, el debate si se pueden o no topar precios está sobre la mesa. ¿Por qué? Porque teníamos un escudo social y se podían topar precios. Con ese escudo social se podían frenar las subidas y marcar límites. Pero ese escudo social ha decaído. Votos emitidos 350, a favor 172, en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
Esto es como cayó. PP, Junts, Vox tumbaron este decreto, así que ahora mismo no tenemos, Martaíta, marco legal para frenar precios o para evitar subidas oportunistas. Pues sí, Javier, es el claro ejemplo de cómo una votación aquí en el Congreso puede marcar la diferencia. El Gobierno no tiene en estos momentos una herramienta con la que limitar la subida de precios de la gasolina porque, como han visto en las imágenes, Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra de ese decreto que permitía actuar en situaciones como esta, en situaciones de emergencia. El Ejecutivo se está viendo obligado a buscar alternativas. Puede desde traer un nuevo decreto a esta Cámara, aplicar bonificaciones o ayudas como ya hicieron en 2022. Sin embargo, la patronal, las empresas están desesperando. Hoy mismo el presidente de la COE pedía que cuando se produzca esa subida de precios no responsabilicen de todo lo que está ocurriendo a las empresas. La lógica es que se reduzca lo que es el IVA, una cantidad directamente y ya está. No puede pasar es que el que salga beneficiado siempre de esto también sea Hacienda. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad, ver cómo los consumidores pueden, vamos a decirlo, sobrevivir a este caos. Ahora mismo no tenemos marco legal para poder frenar esos precios. Habla Garamendi de caos, pero es que es un caos mayor porque el Partido Popular, Junts y Vox, hace apenas 2 semanas se cargaron el escudo social. Y hoy España no cuenta con ese escudo que podría aliviar los efectos de la guerra. Y se lo cargaron solo para coger y dañar al gobierno, para que el gobierno de Pedro Sánchez tuviera una derrota parlamentaria. Esa es la irresponsabilidad de las derechas en España. Bueno, el gobierno también podía haberlo troceado y haber presentado el decreto y haber negociado punto por punto aparte del decreto, cosa que el gobierno no hizo. El gobierno tiene una cosa en su mano, que puede utilizar, que se llama Boletín Oficial del Estado y la posibilidad y sobre todo la posibilidad de volver a presentar y de negociar en una situación como esta y por la vía del trámite de urgencia un decreto que nos permita efectivamente o que le dé un marco jurídico para tomar decisiones. Eso es lo que podría hacer el gobierno y eso es lo que tendría que anunciar hoy el gobierno. Eso es lo que yo creo que debería anunciar hoy el gobierno. Acabamos de escuchar al señor Garamendi diciendo que ellos, ¿por qué? Que el Estado, el gobierno en este caso, disminuya el IVA. Es decir, que disminuyamos los impuestos, pero al mismo tiempo se les pide a los gobiernos que actúen con dinero público. Vamos a ver, Vox, el PP y Junts no solamente actuaron, como ha dicho Chema, para debilitar al gobierno, sino porque iban dirigidos por la patronal catalana y por la patronal española. Ángel ahora mismo, hablando precisamente de este escudo, la ministra de Transición Ecológica. Tan complejas como la pandemia, también durante la guerra de Ucrania, estamos preparados y en este caso, como bien decía la ministra portavoz, actuando con un plan de respuesta que sea integral, que tenga medidas coyunturales, pero también medidas que sean estratégicas. Unas medidas estratégicas que llevamos implementando desde el año 2019 y que han demostrado que nuestro país queda menos expuesto a esas altas volatilidades que llegan de la mano de los combustibles fósiles. Por lo tanto, medidas que protejan al conjunto de la sociedad, a la economía, especialmente a los más vulnerables. Hoy afirmamos que esa transición energética, esa apuesta... Esto es lo que dice el gobierno. Habrá medidas y se dice serán dirigidas a los más vulnerables, no generales para todos. Se da ahora mismo un mensaje y es que aquellos 20 céntimos por litro de bonificación probablemente no estén en el nuevo paquete, que va a ser medida quirúrgica para grupos más vulnerables. Pero lo cierto es que el debate sobre si hay que topar precios y si hay que poner límites a la subida del combustible está servido ya, porque empieza a haber país tras país tras país tras país en Europa y en el mundo diciendo esta vez no. Esto ya no es como la guerra de Ucrania. Se topan los precios y se permite un máximo de beneficios a las petroleras. Caldera, le iba a preguntar, ahora mismo tenemos capacidad, tenemos primero dinero para pagar este escudo social, segundo, mayorías para sacarlo adelante en el Congreso.
Pues dinero sí hay, porque la economía ha funcionado razonablemente. Mayorías ya se ve que son muy difíciles. Claro, el escudo social es fundamental. Este es un gobierno muy sensible y ha creado varios. Pero si el Parlamento te los rechaza, y ahora viene la derecha, que fue la que votó en contra, con lágrimas de cocodrilo, diciendo que hay que ayudar a la gente. Claro que hay que ayudarla, y estoy seguro que el gobierno va a encontrar la forma de ayudar a los más vulnerables. Porque claro, el problema es el siguiente: todas las guerras traen consecuencias funestas. ¿Quién ha declarado esta guerra? El señor Trump y el señor Netanyahu, ¿verdad? ¿Quién la ha apoyado? El Partido Popular en España, de forma clara, determinante y decidida. Las guerras siempre traen consecuencias terribles. Primero, en el plano humano, porque las principales víctimas siempre son los inocentes. Siempre son los inocentes. Y segundo, en el plano económico, como está ocurriendo ahora. Hay un efecto en economía que se llama el efecto cicatriz, que es muy preocupante. Es decir, aunque acabara mañana esta agresión hacia Irán, las consecuencias durarían bastante tiempo. Por lo tanto, los gobiernos tienen que actuar, me parece bien, tienen que buscar fórmulas para que los precios no se desboquen, tienen que ayudar especialmente a los más vulnerables, y estoy seguro que lo van a encontrar. Pero claro, yo no soy muy partidario de ese criterio generalizado de que en cuanto que hay un problema de esta naturaleza, que se bajen los impuestos. No, oiga, veremos los que se pueden bajar y a quién, porque los hay que con esta situación están ganando dinero, están haciendo negocio. No puede ser una medida generalizada. Me parece muy bien que el gobierno lo piense, lo valore, lo analice y lo haga para efectivamente aquellos sectores que más lo necesiten. Señor Caldera, no se retire. Todo esto, ya digo que hoy es muy difícil deslindar las dos cosas, va de la mano. Frente militar y frente económico, factura de la guerra y factura en casa. Y hoy España da un paso más. La fragata española y el buque español desplazados a la zona llegan hoy, en cuestión de minutos, a Chipre, donde están escoltando a un portaaviones. El portaaviones Charles de Gaulle, el portaaviones francés, y donde se ponen en primera línea de fuego para defender a Chipre, dice, de los ataques de Irán. Esta es maniobra puramente defensiva. Esto no es maniobra OTAN. A esta obliga el Tratado de Lisboa. Pero a esta hora España coloca sus fragatas y sus naves en primera línea de fuego. Vamos hasta Chipre. Begoña Alegría, situación allí. El Ministerio de Defensa español no nos confirma cuándo vendrá exactamente a Chipre la fragata española Cristóbal Colón, ni siquiera dónde estará fondeada. En principio los planes decían que vendría este martes y no parece que hayan cambiado. Sin embargo, aquí la población chipriota parece ajena a ese despliegue naval que se está formando. Lo que sí sabemos es que la Cristóbal Colón está acompañando desde el primer momento al portaaviones francés Charles de Gaulle desde el Báltico, donde se encontraban de misión, y por el presidente Macron sabemos ya que ayer estaban a la altura de Creta. Macron se subió al portaaviones después de venir aquí a Pafos y nos contó sus planes para esta misión europea que está liderando para proteger la isla, que como sabéis fue atacada por drones que impactaron en una de las bases británicas que hay aquí. La misión es proteger a un país que forma parte de la Unión Europea, pero es más ambicioso que todo eso. Este escudo naval que se está formando tiene intención de desplazarse cuando las circunstancias lo permitan al estrecho de Hormuz para proteger los barcos que transportan el gas y el petróleo en una zona vital para el comercio mundial. Pero antes tiene que darse una desescalada en el conflicto y es eso en lo que está trabajando también Macron, hablando con todos los países en conflicto. Y a esta hora, este frente nuestro y el frente en Irán, porque el Pentágono está anunciando en estos momentos que lo que viene es lo más duro de lo que hemos vivido. Lo que está diciendo el Pentágono es que hoy va a ser el peor día de la guerra. Anoche Donald Trump decía esto está a punto de acabar. Pete Hegseth está compareciendo hasta ahora Carla Cuña para decir literalmente que este es el día más duro de todo el conflicto, que lo peor de la guerra se va a vivir hoy.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dicho que hoy va a ser el día más intenso de ataques en Irán frente a un régimen iraní que está desconcertado y desesperado. Todo esto después de que el jefe superior de defensa de Irán haya amenazado directamente a Donald Trump y le haya dicho que se cuide a él mismo si no quiere ser eliminado. Son movimientos de última hora en la guerra. Estados Unidos amenaza con que hoy va a ser el día más duro en ataques. Y a esta hora esa es la imagen que están viendo, imagen en directo, el Pentágono compareciendo y anunciando esto. Gazapo, que lo peor de la guerra llega hoy, que hoy es el peor día. Tengo más capacidad de veracidad o de creer, porque hay un alto mando del Pentágono en ese momento, ahora mismo dando la declaración. Ahora, no creo que podamos tener una bola de cristal y poder garantizar que lo peor de la guerra va a suceder hoy. Quizás eso es un anticipo de que quizás va a haber más bombardeos o se van a eliminar más líderes estratégicos de Irán. Pero dar el gran titular no garantiza en absoluto que Irán, que la potencia agredida y también un régimen radical, no siga contestando contra las embajadas, los grandes intereses económicos de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cómo Estados Unidos puede garantizar que hoy va a ocurrir lo peor y que no va a haber más escalada? Eso es absolutamente falso. Ojalá fuera así, porque eso tranquilizaría a los mercados, a los socios y al incremento de las agresiones o potenciales agresiones OTAN, Unión Europea. Pero eso no es cierto, Javier, no se puede garantizar. Esto es propaganda. Absolutamente. Pensemos que la propaganda, la narrativa, forma parte de cualquier conflicto. Irán ha amenazado a Donald Trump de manera personalista y Estados Unidos también hace lo propio. No solo por lo que pueda ocurrir, lo que pueda pensar las potencias que son aliadas o los que podemos estar ahora mismo más alejados de la posición de Estados Unidos, sino también para su propia galería. Ellos también tienen que satisfacer los mensajes políticos que quieren escuchar la base maga, y especialmente la base maga que ahora mismo está más descontenta, que por cierto se está fracturando. Jesús Caldera. Caldera estuvo en el gobierno Zapatero en el momento de la retirada de las tropas de Irak. Aquello fue un juego de propagandas muy, muy notable. Jesús Caldera, usted se ha sentado en ese gabinete, en aquel Consejo de Ministros. Esto que estamos viviendo, esto es propaganda, esto es desinformación. ¿Estamos en este juego ya? Pues yo creo que sí. Me hace mucha gracia escuchar que va a venir el peor día de la guerra. Es que en las guerras hay días buenos y hay días malos, Javier. Todos son malos, todos son destructivos. Esta guerra no tiene ningún sentido. Ni siquiera Trump, con esa actitud esquizofrénica, sabe lo que quiere o parece saber lo que quiere. De ahí que el Fondo Monetario Internacional esté tan preocupado al ver en manos de quién parece que está el mundo. Las guerras son todas perniciosas, son todas realmente destructivas. Yo, como estoy, y la inmensa mayoría de los españoles, en contra de la guerra, pues todos los días que hay guerra nos parecen malos. Efectivamente, esto es una parte del escenario de la propaganda. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que el régimen iraní no ha caído. Sabemos que hay una llamada a filas interna. Sabemos que han elegido al sucesor como sucesor al hijo del ayatolá, es decir, que se mantiene la línea dura. Y sabemos que todos aquellos iraníes, muchos millones que quieren democracia y que se manifestaban en las calles de las ciudades iraníes, hoy están peor o están mejor. Hoy están peor. Y su alternativa es mucho más difícil. Por lo tanto, dejemos a un lado la propaganda, vayamos al fondo, a la realidad, y la única forma de resolver esta situación es que se pare inmediatamente la agresión y que se acabe la guerra. Tenemos propaganda aquí ahora mismo. Sí, es evidente que hay propaganda de guerra y que la propaganda de guerra es eso, propaganda. Pero yo creo que conviene analizarla porque al final lo que demuestra es hacia dónde está yendo el conflicto. Es decir, Irán amenaza con atacar un ataque terrorista a Donald Trump y Estados Unidos dice que esto va más. Y eso parece que hay que tener escalada una vez. Jesús Caldera, exministro de Trabajo. Gracias y un abrazo. Muy bien, gracias. Ahora mismo esta es la cuestión, porque efectivamente la administración Trump está compareciendo ahora mismo, lanzando un mensaje de terror, de decir lo peor viene hoy. Amenaza a Irán después de que Irán haya dicho que va a atentar contra Trump. Y Trump lanzando propaganda de guerra también. Las imágenes que hemos visto, estas y a esta hora, José Manuel Álvarez hablando de la guerra, el ministro de Exteriores. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.
He hablado con mi homólogo libanés para trasladarle el apoyo de España a la soberanía y a la integridad territorial del Líbano. Lo que España quiere es un Líbano soberano, libre de grupos armados y de ataques exteriores y en paz. La cifra de desplazados internos en estos momentos en el país alcanza ya las 517.000 personas. Estamos hablando de casi el 10% de la población de Líbano y de ellos solo 112.000 han podido ser acogidas en los 514 refugios a lo largo del país y la mayoría de ellos están en estos momentos con sus capacidades desbordadas y con todos los problemas que eso conlleva. Hacinamiento, aparición de enfermedades, falta de agua y saneamiento, escasez de productos de alimentación y de higiene. Ante ello, las autoridades libanesas han hecho llamamientos a la comunidad internacional para que llegue a su Esta es la situación sobre el terreno y mientras tanto la batalla es por el relato, con un Donald Trump lanzando propaganda, hoy lo acabamos de escuchar, y con toda esta propaganda de guerra. Donald Trump se desmiente a sí mismo. En cada comparecencia, el presidente cambia de relato. Así concluía la rueda de prensa de ayer sobre la guerra de Irán, afirmando que queda poco tiempo para que termine el conflicto, pero sin embargo, su secretario de Defensa confirmaba horas antes que los periodistas preguntan a Trump cuál es la versión correcta. Y su respuesta da por válida una cosa y la contraria. Algo similar ocurría con este otro asunto. Trump confirmó que el colegio bombardeado en el que murieron más de 170 niñas fue atacado por Irán. Pese a que las imágenes muestran que el misil es de fabricación estadounidense, pero Trump insiste. Los periodistas aseguran que solo su administración defiende esta teoría. Entonces Trump confirma no tener la suficiente información. Otra contradicción se suma esta vez con las declaraciones de su secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras Trump justificaba haber atacado a Irán porque ellos lo hicieron primero, el secretario de Estado reconocía que era Israel la que iba a atacar primero. Decenas de bulos sobre la guerra en la red social X, gestionada por su aliado Elon Musk, como el del bombardeo que su inteligencia artificial Grok situaba en Valencia. Son las mentiras de Trump que poco a poco van saliendo a la luz. Ahora mismo estas son las mentiras y esta la propaganda de guerra y... La imprevisibilidad es lo peor que le puede pasar, que nos puede pasar en una guerra de este tipo. Lo peor. Y aquí estamos jugando constantemente con la imprevisibilidad de un personaje o con la mentira, o con la mentira, me da igual, pero que es capaz de decir una cosa y la contraria en una misma frase. Que a mí que me perdonen los espectadores por esto que voy a hacer, porque está muriendo gente y el sarcasmo a lo mejor no es la mejor opción, pero esto es como una guerra de gila. O sea, yo me imagino a un tipo en el Golfo levantando el teléfono, llamando a Washington y diciendo: ¿y ahora qué puñetas hago? ¿Ataco o no ataco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque es que ni siquiera ellos saben realmente en qué se han metido y hasta dónde van a poder llegar con este asunto. Bueno, coincido, Federico, porque el problema, como hablábamos antes, es que esta operación de Epic Fury, de furia épica, puede acabar siendo ese epic fail que dicen en inglés, ¿no? Esa caída estrepitosa, claro. Porque el problema está en que también la gente que tú tienes a nivel operativo sobre el terreno tiene que tener unas instrucciones claras en el medio, corto y largo plazo, desde el punto de vista operativo, estratégico, táctico, y ahora mismo hemos visto que entrar en esa camisa de 11 varas era muy complicado salir. Estamos viendo cómo se intenta salir desde el punto de vista de los discursos, pero eso no se traslada, y haciendo un poco ese símil de gila que tú decías, es cierto, ¿no? O ese teléfono escacharrado de quién levanta y qué ocurre, porque esto es muy grave, porque mientras tanto el mundo sigue en conflicto, sigue muriendo la sociedad, y por cierto, todo esto, además del petróleo y de las consecuencias geopolíticas, la sociedad iraní, los hombres y las mujeres, absolutamente fuera de foco. Ahí no hay transición democrática, ahí no hay ningún tipo de mejora social ni de libertades. Es decir, esa gente va a seguir siendo masacrada. Mientras tanto, el desnorte. Ahora mismo el Consejo de Ministros reunido. A esta hora, explicaciones, rueda de prensa del Gobierno. Y a esta hora una pregunta sobre el Consejo de Ministros, sobre esa mesa. No ya si va a haber escudo social, sino cuándo se activa.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se va a poner en marcha ese escudo social? Fíjese, la semana pasada yo misma reuní a todo el sector productivo español, a todos los agentes sociales. Tenemos todas las medidas en materia económica y social preparadas y listas. Piensen que muchas ya forman parte de la legislación española hoy y, por tanto, quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todas las empresas, a los autónomos, a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, porque tenemos una panoplia de medidas, como siempre hemos hecho, dispuestas para ser aplicadas con carácter inmediato. 2. En el Gobierno estamos trabajando internamente. Esta semana no pararemos, créanme, a lo largo de la misma, para disponer de una aprobación ya transversal de medidas de carácter social, de carácter ambiental y, por supuesto, como les he dicho, de carácter laboral. Por lo tanto, de verdad, tranquilidad, porque, por desgracia, tenemos mucha experiencia en gestión de crisis y lo que ya sabemos es que el impacto que está teniendo la guerra ilegal y legítima del señor Trump en Irán está causando efectivamente impactos fuertes en los precios de la gasolina, en los precios energéticos en nuestro país. Y como siempre hacemos, vamos a acompañar a las familias, a los trabajadores y a las empresas. Lo último en este frente bélico, el Pentágono acaba de comparecer para anunciar que lo peor de la ofensiva llega hoy. Irán acaba de responder diciendo: esta guerra no termina, esto va a ir todavía peor. Esto contradice clara, abierta y directamente lo que anoche decía Trump. Estamos cerca del final. Este es el escenario bélico. El escenario económico, a esta hora, subidas de fertilizantes, precios en los supermercados e hipotecas. La hipoteca, el Euribor, hoy ha dado un salto que no veíamos en 20 años y escenario diplomático. Hoy está siendo contradicha von der Leyen, quien decía: el orden internacional ha terminado. Este es el paisaje de la mañana a esta hora. Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea, director de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor López Garrido, empecemos primero por lo último. ¿Ha terminado la ley? Von der Leyen dice: el orden de la ley ya no se sostiene. Yo ayer me sentí avergonzado por la intervención de von der Leyen, apoyando descaradamente a la decisión de Trump de desencadenar una guerra impopular, una guerra sin justificación, sin objetivos, una guerra con terribles efectos económicos. Y ayer, pues, von der Leyen se puso del lado de quienes vulneran el orden internacional, quienes vulneran el derecho internacional, quienes vulneran los valores de la Unión Europea, de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho. Y bueno, afortunadamente esta mañana Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ha salido precisamente para decir lo contrario. Y es que la Unión Europea tiene unos valores como son esos de la democracia, las libertades, y que la guerra es exactamente todo lo contrario. Así que me parece que la señora von der Leyen debería rectificar o dimitir, porque realmente lo que ha hecho ha sido ponerse del lado contrario a los valores de la Unión Europea. Eso es lo que yo creo que debería hacer. Esto es von der Leyen, esto desacredita a von der Leyen, señor López Garrido, o desacredita la Comisión Europea en pleno. Bueno, yo creo que la Comisión Europea, me da la impresión de que von der Leyen no ha consultado este discurso con el conjunto de la Comisión Europea. Me da la impresión. Y lo debía haber hecho, imagino, para una alocución de tal relieve, de tal importancia, ¿no? En la Unión, en el Parlamento Europeo, cabe una moción de censura, pero no cabe una moción de censura individual a la presidenta de la Comisión, sino al conjunto de la Comisión. Esto sería probablemente excesivo. Pero, desde luego, lo que está claro es que von der Leyen ayer se puso del lado oscuro de la guerra
que es del lado del quien la ha desatado y declarado sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de provocación, sin ningún tipo de amenaza, y eso es lo que debemos condenar sistemáticamente. Ahora mismo tenemos un choque de legitimidades. Hoy el Consejo Europeo, hoy Antonio Costas está diciendo esto es una locura. Hoy hemos escuchado a la vicepresidenta Teresa Rivera decir estamos en desacuerdo y sin embargo la presidenta de la Comisión sostiene esto, la ley ha terminado. Tenemos un choque de legitimidades, hay un conflicto interno. Hay un conflicto interno en la medida en que von der Leyen ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Que es algo realmente para dejarnos estupefactos. Pero también hay que decir que se ha metido en un terreno que no es el suyo, porque la Comisión Europea tiene competencias sobre los temas comerciales esencialmente y económicos, pero no sobre los temas de política exterior, sobre los cuales tiene competencia el Consejo Europeo, quien reúne a los jefes de Estado y de Gobierno y que está presidido por Antonio Costa, que hoy ha salido a salvar el honor de la Unión Europea con esa afirmación de que la Unión Europea defiende el orden internacional basado en reglas, el derecho internacional, y que está en contra de las guerras ilegítimas, ilegales, como es la guerra que ha desencadenado Donald Trump, con esos efectos terribles desde el punto de vista humanitario. Recordemos las 150 niñas bajo los misiles, parece ser, se dice, norteamericanos, o el caso de los efectos económicos que han estado ustedes discutiendo hace un momento, que son tremendos y que no creo que se solucionen a corto plazo, que originaria de medidas gubernamentales, desde luego, porque esta guerra no tiene la pinta de acabarse pronto, sino todo lo contrario. Entre otras cosas porque para una guerra, como ha dicho Starmer, el premier británico no se gana desde el aire, necesita tropas sobre el suelo, y eso es lo que difícilmente va a decidir Estados Unidos por la impopularidad que eso supondría. Digo que estamos yendo de atrás adelante. El conflicto diplomático hoy y este choque con von der Leyen es lo primero. Situación económica. ¿Usted cree que va a ser necesario un escudo social, que va a ser necesario apoyo económico ante subida de precios, alimentos, hipotecas hoy? Yo creo que habrá que tomar medidas económicas claramente. Para empezar, sobre todo, medidas económicas antiinflacionistas. Porque el gran peligro que tiene esta guerra, que ya lo está desencadenando, es la inflación. Y la inflación es la peor enfermedad que puede tener una economía. Y por eso es por lo que tendrán que tomarse medidas contra la inflación, contra la subida de precios, contra la subida de tipos de interés que pueden venir inmediatamente. Si se produce esa inflación, automáticamente los bancos centrales van a decretar medidas de sostenimiento de los precios con subidas de los precios de interés. Por tanto, esto es algo que necesita sin duda en un escudo social. Claramente, los gobiernos están para eso. Y último escenario. Digo, hemos visto lo diplomático, hemos visto lo económico. Diego López Garrido, usted conoce y usted conoció en la administración la guerra de Irak. Usted ha visto cómo evoluciona esto. ¿Cómo cree usted que acaba esto? ¿Esto acaba con soldados de Estados Unidos en el terreno? ¿Esto acaba con botas en el terreno? Puede ser que acabe así, ¿no? La verdad es que esto recuerda mucho la guerra de Irak y los errores tremendos de la guerra de Irak. Cuando no había ninguna prueba de armas de destrucción masiva, el trío de las Azores nos metió en la guerra de Irak. Ahora no hay ninguna prueba en absoluto de que Irán tenga armas nucleares o las haya fabricado. De hecho, hace 5 o 6 meses Donald Trump dijo: hemos acabado con el programa nuclear de Irán, ya no hay ningún problema. Y a los 5 meses desencadena esta guerra que, como decía, no tiene objetivos claros, no se sabe por qué, no ha sido provocada, no hay prueba ninguna de que tenga que reaccionarse así. Esto se va envenenando, la guerra se va envenenando y puede que se acabe con soldados efectivamente en tierra, porque lo que da la impresión es de que el régimen iraní no se ha terminado, no se ha acabado, no ha muerto.
Y la prueba es el nombramiento como jefe supremo del hijo de Khomeini. Eso es lo que tenemos por delante, un panorama muy negativo y muy de poco terminación de los acontecimientos bélicos. Pues Diego López Garrido, exsecretario de Estado para la Unión Europea, director de la Fundación Alternativas, gracias por estar aquí con nosotros. Le mando un abrazo, cuídese. Muchas gracias, igualmente. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.